hoy en día, internamente sienten el llamado de ese elemental que les ayuda a ordenarse, a reconectarse. El problema es el siguiente: cuando la sociedad niega esto o lo pone como algo negativo, el humano siempre que se le prohíbe algo lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Se hace adicto. Porque no se puede, entonces ¿no? Lo hago. ¿Qué pasa con eso? Cuando uno busca la conexión solo a través de un ser elemental, se queda en el nivel elemental. Entonces, con lo máximo te puedes comunicar con una planta, una piedra, ¿no? Solo lo digo por si acaso. Son necesarias para reequilibrar las personas que sienten que son necesarias, ¿no? Hay gente que no lo necesita. Entonces, hay gente que sí, que lo necesita para reequilibrar la parte física natural. Pero si se queda solo la conexión con eso, no pasa de ese nivel. ¿Ah? Entonces, siempre va a ser un poco confusa la situación cuando se reconecte. Entonces, ¿qué pasó? La sociedad, que tiene idea de que la gente que empezó con estas plantas se estaba reconectando, dijo: esto se prohíbe, pero por debajo meten otras drogas químicas que matan la conexión. Entonces, muchos están haciendo adictos a esa drogadicción, pero no estaba dentro del plan. Era otra drogadicción la que estaba dentro del plan, que no, bueno, historia larga, ¿no? ¿Se entiende lo que dije? Psicofármacos, claro, o sea, el Paco, que es, esas LSD, todas esas cosas son químicas que matan el cerebro, no que conectan. Desconectan, matan el cerebro. Sí. ¿Cómo? No escucho. Porque es natural. Claro, bueno, incluso después cuando le ponen cosas también en la marihuana que venden así nomás en la calle. O sea, por eso siempre es lo bueno tener en tu casa tu conexión. Yo eso es lo que siempre hablo. La pirámide interna, la naturaleza interna, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que vienen de la parte también que te mete cualquier cosa. Necesitas droga. En realidad, cuando uno empieza a legalizar esas cosas, ya no hay necesidad de esas cosas. Porque ya es normal. En realidad uno empieza a hacer el conflicto porque hay una previsión, como hablaba del río. Siempre que hay un río tienden a ir por ahí, por donde está el conflicto. Es la idea. ¿Se entiende entonces? Más o menos. Bueno. Estoy resumiendo mucho. Sé que para ahí no queda. Entonces, ¿por dónde se empieza a hacer todo este trabajo? La primera transformación está en la familia, porque es un patrón muy viejo y muy estructurado. El patrón de la familia es pisciano: mamá, papá, hijo, hija, ¿no? Y de ahí no salen. Entonces, por eso se está rompiendo, por eso cada vez más divorcios, cada vez más homosexualidad, madres solteras, padres solteros, ¿se entiende? Y muchas de las almas que nacen en esas familias decidieron nacer en esas familias. Entonces yo lo digo porque hay algunos que he escuchado que estaban preocupados porque el alma nació con una mamá soltera, y dice, y la figura paterna a lo mejor ni la podía ni ver. O sea, si estaba la figura paterna no podía hacer lo que tenía que hacer, tal vez. Entonces dijeron, listo, lo sacamos del camino y listo, ¿no? Antes de nacer. Entonces muchas cosas son decididas antes para poder realizar el camino. Por eso la familia en realidad tiene que ver más con las almas que con la sangre. La familia tiene que ver con el grupo que te apoya en el proceso que has elegido hacer en tu vida, no la sangre. Por eso mismo va a cambiar un poco. La familia nació por una necesidad económica, no porque alguien se amaba. Hace miles de años, estoy hablando. Nació porque alguien tenía tierra, el otro tenía semilla y dijeron, casémonos y plantemos, y que mi hijo coseche, ¿no? Entonces, nació por eso la familia en realidad. Después metieron lo del amor y todo eso. Pero en realidad no sé si lo han notado, que el verdadero amor en la familia se está viendo más ahora que en los últimos milenios, que era más estructurado. Ahora porque hay más libertad y se puede. Entonces, familia. Siguiente, la escuela. Otra cosa totalmente obsoleta. La escuela es un sistema también como la familia que está en segunda dimensión. Entonces tiene que estar en tercera y cuarta, ¿no? Porque ya estamos todos en tercera y cuarta.
Entonces, si la escuela sigue en segunda, yo acá estoy explicando todo en segunda dimensión porque ustedes estudiaron en segunda dimensión. Entonces es más fácil, ¿no? Pero si tuviese acá niños, ya habrían muerto. Lo que hay que intentar es hacer que la escuela se vuelva práctica, porque estamos en la materia, y abierta, porque estamos entrando en cuarta dimensión. Entonces, yo creo que la idea de la escuela se va a ir rompiendo un poquito, mucho. Porque es otra estructura un poco innecesaria. Basándonos del principio de lo que significa educación, educar. ¿Saben lo que significa en latín? Es educo, que significa sacar lo que está dentro hacia afuera, llevar lo que está dentro afuera. En la educación actual lo que se hace es adoctrinar, es decir, meter lo que está afuera hacia adentro, ¿no? Como si no hubiese nada dentro. Entonces, la educación lo único que tiene que hacer es cambiar el concepto de hay que dar herramientas para que lo que está dentro salga afuera, no dar cosas para que se metan hacia adentro y se hagan cosas. Bueno, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro, porque el problema acá es el siguiente. Yo digo, porque claro, después están los profesores o padres que dicen, ¿y qué hacemos? Y ahora estamos en transición, como que es difícil hacer algo. Yo creo que lo que hay que hacer es acompañar el proceso. Eso es lo que siempre digo acá. Hay que tener en cuenta de que la nueva juventud no exige que le digamos qué camino hay que hacer. Eso es lo que decían antes. Lo que necesitamos ahora es que nos acompañen en el proceso. Todos necesitan apoyo en el proceso, pero sin juzgar, ¿no? Entonces, si yo yo te apoyo, pero podrías cambiar tal cosa porque eso no me gusta. O sea, entonces no tiene mucho sentido. Es el apoyo de que los humanos toman una decisión y puedan cumplir esa decisión. Que los que están alrededor le den la posibilidad de cumplir esa decisión. Si un chico de 5 años se quiere emancipar y se quiere ir a la calle, que se vaya a la calle. A los 5 minutos volvió. Porque tuvo la oportunidad de elegir. ¿Se entiende? Eso es básico, la oportunidad de elegir. Las almas necesitan elegir. Cuando tienen oportunidad de elegir, nunca se salen de los patrones que su alma eligió, ¿no? Entonces, en la escuela pasa más o menos lo mismo. La escuela es un sistema rígido que dirige, cuando en realidad tiene que dar la posibilidad y acompañar en el aprendizaje. Eso es lo que tenemos que cambiar. Lo que cambia es siguiente, la economía, sí. En el tema de la familia, ¿no se está dando más la figura de pater que la de Pater. Sí, claro, por eso, porque somos todos iguales. O sea, ya no está el padre, sino que somos todos más compañeros, hermanos. Por eso va a ir cambiando esto. Por lo sencillo de que hablábamos antes. Piscis era una era jerárquica, Acuario es una era lineal, o sea, circular. Entonces no hay nadie por encima de nadie. Acá somos todos iguales. Va a costar cambiar el concepto, claro. Economía. La economía cae por dos razones sencillas. Una, porque los mismos economistas se van a matar entre sí. O sea que no hay que hacer mucho. Yo creo que en realidad lo que hay que intentar entender es que todas estas cosas van a ir cambiando muy progresivamente mientras nosotros lo observamos. Porque hay que tener en cuenta algo de esto, tanto de la política como de la economía. Cuanto más energía le damos, más energía tienen. Si son energía negativa y nosotros le damos energía negativa, se alimentan de eso. ¿Se entiende? Por eso si nosotros criticamos y los negamos y los luchamos contra ellos, tienen más fuerza. ¿Ah? Si nosotros los observamos y decimos, bueno, gracias por lo que están haciendo, pero ya me parece que no vuela. Entonces, pero espera que termines, ¿eh? O sea, yo no te digo nada. Van a caer solitos, por su propio peso. Entonces mañana votamos. No. Hay que seguir a la democracia. No sé. Yo siempre me olvido de votar, no sé cómo sigo saliendo. Entonces, otra forma de la que cae la economía es la siguiente. El sol, sencillamente. Cuando las grandes tormentas del sol empiecen ya están empezando, pero sean más fuertes en 2013, 2014, 2015, las grandes tormentas pueden que afecten a todo el sistema satelital del planeta, lo que haría que colapsen todos los sistemas de comunicación y por lo tanto sistemas de globalización, lo cual haría que las finanzas se desplomen porque desaparecen.
Si más de la mitad del dinero del planeta está hoy en una computadora y la computadora falla, se quedó sin nada. Entonces, hay algo importante a tener en cuenta acá. El dinero físico no se termina. El dinero físico fue inventado en Atlántida porque empezó a haber mucha población y dijeron, ¿qué hacemos? Ya el trueque no nos sirve. Entonces empezaron a inventar una monedita, que en realidad era una piedrita, y dijeron, intercambiamos esto por el valor de 2 gallinas y el valor de una mesa. Entonces, esto vale lo mismo. Entonces intercambiaban con esas moneditas. El problema de la economía no es el dinero. Eso es algo también que tenemos que cambiar conceptual. El dinero nunca es el problema. El problema es cuando aparece el primer prestamista en la historia. Cuando apareció el primer prestamista hubo deuda y acumulación. ¿Se entiende? Cuando apareció la deuda y la acumulación, es como si en la sangre del cuerpo haya una bola de aire, ¿no? Tarde o temprano un paro cardíaco. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que es la deuda, la gran bolsa de aire inexistente. Cuando existe en realidad. Si nosotros estamos en un mundo físico, necesitamos algo físico para poder subsistir. No algo de ahí, ¿no? Por eso la primera parte del taller es muy absurda. Necesitamos algo de acá, o sea, algo más físico. Por eso mismo, la economía es algo que no es que se termine el dinero, sino que se terminan las finanzas, ¿sí? El sistema económico actual no corresponde al sistema físico actual. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo es? No entiendo. El dinero magnético no se toca. Por lo tanto, ¿cómo intercambio algo que es un chip? Si el chip se apaga. ¿Se entiende? Ya no tiene valor el chip. Pero si tengo un papel que yo digo, este papel puede tener un valor, ¿no? Sí lo puedo intercambiar. El problema es cuando yo digo, yo te presto, pero vos me tenés que volver con intereses, ¿no? Ahí ya es cuando empieza la deuda y hay problemas. En la Atlántida no había deuda, hay otros conflictos, pero acá sí apareció ese sistema, ¿no? De los ricos, de los pobres. No significa que no tengan que existir ni pobres ni ricos, sino que tiene que haber un equilibrio social, ¿no? En que todos puedan estar equilibrados. Pero eso ya se va a ir dando. Obviamente el trueque no es una salida más adelante. ¿Por qué no es una salida? Porque somos muchos. Somos muchos y muchos tienen mucho y muchos tienen poco. Entonces, como que no se puede. Tenemos que recordar también, ¿se acuerdan la historia cíclica de cuando se vuelve a repetir todo? Acuérdense que después de la caída de ese sistema viene la Edad Media, lo que implica que tenemos que adaptarnos otra vez toda nuestra tecnología, nuestra economía a la Tierra, no al concepto, sino a la Tierra. ¿Se entiende? Durante un periodo de tiempo. Lo siguiente que cambia respecto a esto es la sociedad, porque la sociedad se mueve por esa economía. Entonces empiezan a cambiar las religiones, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones. Sobre todo la comunicación es algo que se está notando muy, muy fuerte, que tiene que ver con ¿qué iba a decir? Los grupos sociales. Antes se hacían grupos sociales, porque era una estructura, había un líder, alguien que decía lo que había que hacer, otros que lo administraban y otros que lo hacían, ¿no? Y era una jerarquía, si faltaba uno, entonces todo se caía. Hoy en día tenemos las redes sociales. La red social no importa si alguien desaparece. Alguien ocupa su lugar y todo sigue. ¿Se entiende? Eso es lo que va a ser más en Acuario, una red social más que entidades y grupos. Por eso mismo, también esto es lo que va a ir cambiando. Facebook, por ejemplo, ¿no? Gracias a Facebook y Twitter se movió la revolución esa que se estaba armando en España, por ejemplo, de la toma de las plazas. Y en Egipto, y en Yemen, y bueno, y así. Claro, pero si se caen los sistemas, se termina Twitter, Facebook, todo. No te creas. No te creas por lo siguiente. La tecnología nueva ya está. La única razón por la que no salen es porque las empresas no lo permiten. ¿Se entiende? Si se terminan las empresas, tenemos tecnología para desbordar acá. Y lo último, la política por el egoísmo, claro. Por intentar sostener un sistema como los atlantes que ya no sirve. Porque les conviene por alguna razón ilógica. Entonces, ¿cuál es la más importante de estas 5? Que va a reconstruir y reacomodar todo el sistema de la nueva era y de cualquier era. La economía política. ¿Ah? La economía. La economía porque estamos en un mundo físico y todavía necesitamos comer. Entonces, panza llena, corazón contento, mente libre, ¿sí? Si empezamos por el corazón,